Hola, este video tiene como razón de ser dos cuestiones. En primer lugar, hacer un breve resumen, bien, y un pantallazo general de lo que ya hemos estado viendo sobre métodos y metodologías de la investigación. Y por otro lado, presentar la última parte de esta unidad introductoria, que está relacionada más que nada con la problematización actual sobre la existencia o no de metodologías de la investigación. A modo de repaso, recordar la presentación inicial de lo que llamamos el método científico tradicional, el que se presenta por lo general en las escuelas, y su relación con una visión positivista, quizás caracterizada más que nada por el pensamiento del epistemólogo Karl Popper, y sobre las críticas que esta propuesta inicial del método científico recibió luego. Ahí lo tenemos a Popper. Luego lo que estuvimos analizando es un poco qué se consideraba ciencia, ya sea en la perspectiva positivista como en las transformaciones subsiguientes, y llegamos a la conclusión de que esta idea de ciencia combinaba la teoría y la prueba. Pero aparece ahora la idea más revolucionaria de que la ciencia es una actividad humana con una estructura social y que las transiciones científicas no son puramente internas, sino que también progresan a partir de fuerzas psico y sociológicas que muchas veces provienen desde afuera del ámbito científico. Esto es lo que proponía la visión kuhniana de la ciencia con su idea de paradigmas y revoluciones. Luego estuvimos viendo también que íbamos a hablar de investigación cuando se cumplían las tres características que se muestran en el esquemita, que es la propuesta de preguntas indagativas, una metodología o métodos sistemáticos para responderlas y que esto genere nuevo conocimiento y que estas tres condiciones eran necesarias para hablar de investigación. Luego estuvimos viendo que había diferentes fuentes del conocimiento, como la tradición, la autoridad, la intuición, la experiencia personal, el ensayo y error, el razonamiento lógico y la metodología científica presentada en grado de menor a mayor formalidad, y que estas formas, estas fuentes del conocimiento, no tenían una mayor o menor validez en el hecho de que en nuestro contexto social usamos muchos conocimientos que quizás provienen de la tradición, de la autoridad o de la intuición, así como otros desde la perspectiva de la metodología científica o el razonamiento lógico, que son las fuentes más formales, y que esta diferencia no venía tanto en una cuestión de si es útil o no, si se utiliza o no, sino más que nada en qué tan validado está por la comunidad científica y por la sociedad toda. Vimos entonces algunos detalles del razonamiento lógico en sus perspectivas inductivas y deductivas, y luego nos entrometimos un poco con qué era la metodología científica, qué llamábamos metodología científica, y lo que estuvimos viendo es que había algunas características que son necesarias para hablar de metodología científica, como el establecimiento de preguntas, las explicaciones o respuestas posibles, la experimentación o el establecimiento de hallazgos. Y además aparece también las limitaciones que esta metodología científica puede presentar, bien, vimos algunas de ellas, y también surge como una segunda pata basal para la metodología científica, la comunicación científica. ¿Bien? Y llegamos a la conclusión de que sin comunicación científica las metodologías no se pueden llamar científicas. ¿Bien? Porque es esta comunicación científica y la existencia de una comunidad la que les daba la categoría de la forma más elevada de obtener conocimiento, al menos en lo que es las fuentes contemporáneas de obtención de conocimiento. Entonces, a partir de allí, planteamos, digamos, una serie de características que se relacionan con las metodologías científicas,
que estaban relacionadas con estas cuatro iniciales, bien el planteo del problema, la hipotetización, la experimentación y la presencia de hallazgos fácticos, y además incorporaban las cuestiones de comunicación y de trabajo en comunidad, que son fundamentales para que una metodología se considere científica. Bien, luego tenemos un resumen, que eran más que nada como algunas características básicas que podemos utilizar para preguntar si una metodología es científica o no. Y luego nos metimos un poco más en qué no es la investigación científica. Bien, vimos algunos errores comunes o consideraciones comunes, erróneas, acerca de lo que puede ya considerarse investigación científica, a veces porque no entra dentro de lo que es investigación y a veces porque no entra dentro de lo que es la metodología científica. Y empezamos a estudiar un poco sobre el rol que tiene la comunidad científica en este sentido. Y empezamos a ver y a jugar un poco con las propuestas de Lakatos, que considera que la comunidad científica es quien sostiene, valida y brinda confiabilidad a la ciencia. Es decir, que sin comunidad científica y sin trabajo de la comunidad científica, la ciencia no existiría como tal. Y además que el hecho de que esa confiabilidad provenga de la comunidad científica, que es un grupo de personas, y también de comportamientos subjetivos, hace que no esté exenta de conflictos de valores, de prejuicios, de ego, de ambición personal, y empezamos a tomar un poco en cuenta que la ciencia, per se, es una actividad humana y por lo tanto persigue la objetividad como ideal, pero no es una de sus características intrínsecas. Luego vimos algunas características de la comunidad científica, bien que también se plantean como ideales, bien que no se consiguen, pero al menos la idea es que se acerquen lo máximo posible. Y analizamos cuáles son las fuentes de los conocimientos humanos, de los juicios humanos a partir de las percepciones. Esto lo utilizamos más que nada para trabajar sobre las características de los juicios para ser considerados científicos. Es decir, cuando una persona, un sujeto, emite un cierto juicio, afirma algo o plantea un cierto conocimiento y socializa un cierto conocimiento, debe que este nuevo conocimiento, este nuevo juicio, debe cumplir algunas características para poder ser considerado científico. Y presentamos algunas de ellas, que nos sirven más que nada no tanto para poder clasificar a un juicio como científico, sino más que nada para descartar a juicios como no científicos. Con esto van a trabajar más que nada en la actividad del taller que tendrán que resolver. Quiero ahora sí ir un poco más allá de esto y trabajar un poco sobre cuáles son las limitaciones del conocimiento científico. Hasta ahora hemos ido prácticamente en subida, hemos analizado cómo el ser humano conoce, cómo a partir de ese conocimiento, que es en principio experiencial, luego es subjetivo y luego se emite como juicios a nivel social. Hemos visto también cómo estos juicios pueden tener fuentes o pueden originar fuentes de conocimientos muy diversas, desde muy poco formales como las tradiciones, hasta muy formales como la metodología científica, y hemos visto cómo estos juicios que considerábamos científicos y cumplían las 12 características que vimos antes, también dependían de cuestiones comunitarias, dependían de la comunidad científica para ser validados o no, o considerar que son confiables o no, más allá de que sean lógicamente razonables. Todo este sistema que acabamos de ver tiene sus limitaciones desde ya. Por algo la metodología científica se considera no la forma de obtener conocimiento, sino la mejor forma con la que cuenta la humanidad en este momento. Veamos algunas limitaciones que tiene el conocimiento científico. Por un lado es la complejidad. Bien, el conocimiento científico en sí tiende a hacerse cada vez más complejo. Por lo general, el conocimiento científico con el que uno tiene contacto, más que nada en las educaciones iniciales, es un conocimiento científico bastante amplio, general, bastante exhaustivo, pero por lo tanto bastante poco complejo. Es la esencia que
construye a su alrededor redes más complejas de conocimiento. Interconexiones, interrelaciones, ¿bien? Intertextualidades con otros conocimientos de otras disciplinas y otros campos que vuelven al conocimiento científico cada vez más complejo y que las investigaciones científicas también se tornen cada vez más complejas. Por lo general, y esto se ve más en los últimos 30 años, las investigaciones más exitosas o que tienen un mayor prestigio, o al menos pueden conseguir también una mayor financiación, son aquellas que puedan explicar cuestiones cada vez más complejas que quizás hace 50 o 100 años era impensable que se pudieran llegar a explicar. Por otro lado, es la posibilidad de medir. La mayor parte del conocimiento científico requiere una estrategia de medición. Con medición desde un sentido amplio, no solo medir realmente una magnitud con un aparato, sino también poder estimar, poder relativizar un fenómeno, una observación con respecto a otras. Muchas veces esta posibilidad de medir no es sencilla, no siempre la tenemos disponible, no siempre tenemos la posibilidad de hacerlo porque no conocemos los aparatos para hacerlo, por ejemplo, o no tenemos la formación para hacerlo, bien, todavía no existe la posibilidad concreta de que una persona pueda medirlo, bien, ya sea por contar con instrumental o también contar con experiencia y expertise para hacerlo, y por lo tanto esta es una gran limitación a que se generen nuevos conocimientos científicos. Por otro lado, el control. Como ya hemos visto, para que un conocimiento se considere científico debe haber sido metódico, por lo tanto debe haber sido como una consecuencia de una estrategia sistemática y metódica de obtención. Por lo tanto, en estas estrategias metódicas y sistemáticas, una condición muy necesaria es el control, es poder controlar, por ejemplo, algunas variables que pueden influir en lo que estamos observando o que queremos observar o medir, pero que pueden generar complicaciones o problemas en los resultados obtenidos. Muchas veces este control de estas variables es imposible, no se puede realizar, ya sea porque es imposible concretamente, es un control demasiado complejo de llevar a cabo, o a veces porque no se cuenta con los recursos suficientes para hacerlo. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy sencillo, muchas de las hipótesis que se manejan a nivel de física cuántica actual y del trabajo con quarks y partículas que componen a los neutrones y a los protones de los átomos, requieren, por ejemplo, niveles muy elevados de energía en tiempos muy cortos y en lugares muy concentrados, bien, en espacios muy concentrados, y eso todavía no puede llevarse a cabo simplemente porque es algo que no se ha desarrollado y no se puede controlar con la suficiente seguridad para llevar a cabo ese experimento. Y por último, la ética. Bien, y esto es una rama hiper importante que ya trabajaremos de manera concreta, pero hay un montón de limitaciones en el orden de la ética y los juicios morales que imponen limitaciones al conocimiento científico, no tanto al conocimiento en sí, sino también a las metodologías que se utilizan para poder acceder a él y crear conocimiento científico nuevo. Esto es importante y es vital reconocer y conocer las limitaciones éticas a la hora de posicionarse como investigador o investigadora en el ámbito científico. Entonces, como gran conclusión de este camino, es que la ciencia no es la única forma de acceder al conocimiento. Es la más validada socialmente. Bien, el enfoque es la forma que tenemos de acceder a este conocimiento que socialmente tiene la mayor validación en la actualidad. Desde ya que no podemos asegurar que la ciencia sea el enfoque más válido por mucho tiempo o para toda la eternidad. Simplemente es el que históricamente y en las condiciones sociológicas y psicológicas de la humanidad actuales es
el que está ganando. ¿Quién es el vencedor? Como ya estuvimos hablando en la clase, existen actualmente muchos factores, como por ejemplo el factor ecológico, que prometen transformar radicalmente los enfoques de producción y acceso al conocimiento en un futuro no muy lejano. Veremos cómo afecta esto a la actividad científica. Bien, entonces, ahora dijimos que es la comunidad científica la que hace la primera validación de esta forma de acceso al conocimiento y de construcción de nuevos conocimientos, y que esto hace que también queden validados socialmente, al menos en los tiempos contemporáneos. Ahora, esta realidad de la ciencia y de los juicios científicos y de los conocimientos científicos se basa en ciertos supuestos. Cabe aclarar que acá lo que vamos a presentar, esta lista, es una lista bastante acordada por diferentes epistemólogos, pero básicamente lo que intenta hacer es resumir ciertas cuestiones que no se pueden demostrar, bien, son principios, no es algo que dependa de otra cuestión, sino que simplemente se tiene que considerar verdaderas o al menos verosímiles para construir sobre ellas todo el resto del conocimiento científico. El primero de estos supuestos es que la naturaleza es ordenada y regular, por lo que puede comprenderse. Bien, en cualquier ciencia que estemos paradas, ya sea experimentales, ya sea ciencias más blandas, entre comillas, más sociales, se presupone que la naturaleza en cualquiera de sus formas presenta un cierto orden y una cierta regularidad que nos permite generar conocimiento a futuro a partir de observaciones en el pasado. El análisis de este orden, de esta regularidad, por más compleja que sea, presupone que esto va a seguir repitiéndose, que no hay ningún tipo de razón por lo cual esto puede llegar a cambiar. Y si existe este cambio, tiene que haber necesariamente una regla superior que nos permita predecir este cambio. Esto no tiene por qué ser así. La naturaleza no necesariamente tiene que ser de esta manera y se tiene que comportar de esta manera. Tranquilamente podemos pensar que la naturaleza es aleatoria y que hay cosas que no suceden por algún motivo previo, pensable o accesible. Bien, pero se supone, para que el conocimiento científico siga creciendo y que las metodologías científicas tengan una cierta validez todavía social, se presupone que la naturaleza sí tiene un orden y una regularidad. Por otro lado, que la naturaleza es cognoscible, es decir, que el ser humano tiene la posibilidad de comprender ese orden que antes dijimos. Es decir, este orden, más allá, no solo existe, sino que tiene una complejidad tal que ahora o en algún momento podemos, como humanidad, llegar a comprender. Eso tampoco sabemos si es así. Quizás hay cuestiones de orden y regularidad, suponiendo que el primer principio es verdadero, pero que es lo suficientemente compleja como para que no podamos acceder a esa información. Bien, la ciencia supone que esto no es así, que en todo caso no podemos acceder temporalmente, pero que ante el desarrollo de nuevas metodologías y nuevas técnicas sí podamos hacerlo en un futuro. El tercero es que el orden natural, bien, este orden y estas regularidades que hablamos en el primer principio, no es cualquier orden, sino que es un orden de causa y efecto. Es decir, cualquier cosa que veamos, que analicemos, cualquier fenómeno que observemos, ya sea a nivel natural, puro, propiamente dicho, o a nivel social, por ejemplo, tiene una causa, bien, y genera efectos. Es decir, hay siempre una cuestión, una dinámica de causa y efecto, que pueden ser muchas causas, bien, puede ser hiper multifactorial, pero que siempre podemos encontrar diferentes causas que colaboran para que suceda algo y podamos analizarlo. Esto, repito, no necesariamente tiene por qué ser así, bien, pero es uno de los principios en los que se basa la metodología científica para poder llevar a cabo sus investigaciones.
Y por último, que el conocimiento no es autoevidente, que debe probarse metódicamente. Y este es un principio relativamente nuevo en la ciencia. Durante mucho tiempo, hasta principios del siglo XX incluso, mm, había posturas muy relacionadas con el positivismo más duro, de que el conocimiento científico que sea más evidente, más obvio, más claro para la intuición, es el más validado, el más válido, el más adecuado. Mientras que los conocimientos y las propuestas científicas más rebuscadas, más complejas, ¿bien? Son menos válidas, son propuestas por las cuales uno debería desconfiar. A medida que avanza el desarrollo científico, más que nada con los descubrimientos en el siglo XX, donde comienza a ponerse en juego la incertidumbre, se acepta como principio de que el conocimiento no es autoevidente. Bien, que muchas veces lo que es evidente, lo que es intuitivo, no es un conocimiento científicamente válido y viceversa. Hay conocimientos científicamente válidos, útiles, con profunda confiabilidad dentro de la comunidad científica, que no es obvio, que es antiintuitivo y que requiere una sistematicidad en la forma de acceder a él para poder defender, para poder sustentar esta confiabilidad. Y el quinto es que el conocimiento es experiencial, es decir, que proviene y o deviene en experiencias en la realidad, es decir, que el conocimiento lo podemos obtener a partir de experimentar en la realidad o observar cuestiones, fenómenos o procesos reales, y que además este conocimiento puede tener consecuencias en la realidad, puede permitirnos proponer nuevas cosas en lo concreto. Esto, repito, no tiene por qué ser así. Puede haber conocimiento científico que puede provenir básicamente de una cuestión absolutamente no concreta, abstracta, que no tenga ninguna pata concreta. Uno podría pensar, por ejemplo, en la matemática como ciencia. ¿Bien? Pero noten que incluso el conocimiento matemático, que parece poco experiencial y bastante abstracto, sus consecuencias y las consecuencias finales y definitivas de sus propuestas siempre se contrastan en aplicaciones y en casos de la realidad. Se requiere esta pata experiencial para dar validez a este conocimiento. Entonces la parte experiencial es un principio fundamental para el enfoque científico contemporáneo. Repito, no tiene por qué ser así. Se podrían proponer que diferentes sistemas de conocimiento o sistemas de juicios, mientras tengan una coherencia interna, que no tengan nada que ver con lo concreto, pero que internamente funcione, se pueda considerar científico. Bien, el principio que rige en la actualidad es que eso no es así. Ese conocimiento no es experiencia y por lo tanto no es científico. Y por último, que el conocimiento es superior a la ignorancia. Es decir, que las sociedades, la humanidad, avanza a partir del conocimiento, que el conocimiento es un motor de cambio. Esto puede quizás resultar un poco obvio a veces, ¿no? Como que nos suena una aseveración que no es discutible, pero tengamos en cuenta que no siempre ha sido así. Digamos, el conocimiento científico se ha considerado un motor de avance luego de demostrar que puede generar cambios radicales en la sociedad y en la humanidad, y esto también hizo que su confiabilidad social aumente. Ejemplos de estas cuestiones fueron las vacunas, la potabilización de agua, si vamos desde la perspectiva de la salud, pero también el descubrimiento de la estructura atómica, por ejemplo, para generar o para controlar la conductividad eléctrica, la generación, por ejemplo, de superconductores y de las nuevas tecnologías, o por ejemplo, los posicionamientos sociológicos
para comprender el funcionamiento de las sociedades como masa. Estos cambios, estas revoluciones que afectaron notablemente a cuestiones concretas, bien como las tecnologías o la política, fomentaron y estabilizaron, dieron una base más fuerte al principio de que el conocimiento científico es superior a la ignorancia y permite el avance social. Y esto, repito, por sexta vez, no tiene por qué ser así. Bien, en sí no hay ningún tipo de forma de probar que el conocimiento y que una sociedad que avanza a partir del conocimiento va a llegar a los mismos resultados, a mejores resultados, mejor dicho, que una sociedad que avanza a partir de la ignorancia, ni siquiera históricamente, porque no tenemos una manera de comparar. Por ende, esto se considera un principio. Y que tenemos que tener en claro que es un principio que no siempre fue aceptado socialmente, que no hace mucho tiempo es aceptado socialmente y que en un futuro cercano puede volver a no ser aceptado socialmente y tener que defender al conocimiento científico como motor de avance de la sociedad. Entonces, luego de todo esto que hablamos, ¿qué es la metodología de la investigación científica? Fíjense que ahora, luego de transitar todo esto que charlamos, este título, Metodología de la Investigación Científica, nos pesa mucho más que antes. Empezamos con el método científico y nos relacionamos con una propuesta que nos hicieron cuando estudiamos en la secundaria y pudimos relacionarnos con él de una manera bastante superficial, bastante laxa. Pero ahora, con todo lo que vimos, con todo lo que estuvimos discutiendo sobre qué es una metodología científica, qué es investigación, qué es científico y qué no, el proponer qué va a ser una metodología de la investigación científica no parece ser una tarea fácil. En definitiva, podemos definirla como que es el conjunto de métodos seguidos en una investigación científica. Parece una definición bastante circular, pero considerando que ahora sabemos cómo definir ciencia, cómo definir investigación, simplemente todos los métodos que utilizamos dentro de estas investigaciones pueden conformar la metodología de la investigación científica. Ahora, estos métodos lejos están de ser simplemente los métodos sistemáticos de experimentación, como se proponía inicialmente. Estos métodos no se refieren solo al hecho de decir, bueno, esta es mi pregunta, estas son mis variables, estas las fijo, estas las modifico, hago un experimento, analizo los resultados. Obviamente eso es un método que está dentro de las metodologías, pero ahora sabemos que hay muchos más. Considerando cómo se relaciona la investigación científica en general con la comunidad científica y con la necesidad de la validación científica, aparecen numerosas aristas de los métodos que también tenemos que considerar dentro de la metodología de la investigación. Por ejemplo, la comunicación de la ciencia, por ejemplo, la forma en que uno accede al conocimiento para poder plantearse preguntas, por ejemplo, la búsqueda bibliográfica y la utilización de herramientas de búsqueda bibliográfica para poder acceder a la información. Entonces, esto se vuelve muchísimo más complejo y amplio y básicamente se refiere casi de manera concreta a la actividad de investigación científica en un sentido lo más amplio posible. En sí, podemos decir que es un sistema de reglas explícitas y también procedimientos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todo esto que dijimos hasta ahora, bien, no solo la parte sistemática, sino también las cuestiones de comunicación y de acceso a la información, requieren que haya procedimientos y convenciones sociales que sigan estabilizando su confianza y su confiabilidad. Pero esto no es estático ni infalible. Un ejemplo muy claro es la aparición y la irrupción de Internet, que hizo que muchas de estas reglas, por ejemplo de acceso o de comunicación de los hallazgos, hayan cambiado radicalmente.
Otra cuestión también puede ser la irrupción de la bioética, que no tiene muchos años como disciplina, bien dentro de lo que es la ciencia en general y la epistemología también en particular, pero que ha causado una revolución muy grande dentro del ámbito científico, al punto de que actualmente se considera como una limitación más del conocimiento científico. Bien, y las metodologías son básicamente quienes clasifican a la ciencia de una manera más pensable que el objeto de estudio. Entonces, así como inicialmente hablamos de las ciencias duras y ciencias blandas, considerando las duras a la química, la física, la matemática y las blandas a la sociología o la antropología, por ejemplo, aquí también había un cierto juicio de valor, ¿no? Como dura en el sentido de difícil y blanda en el sentido como de poco confiable. Entonces se empezó a hablar de las naturales y de las sociales, pero con todo lo que hablamos hemos visto que que la naturaleza no es independiente de lo social, porque quienes investigamos somos humanos en sociedad, y que las sociales no son independientes de la naturaleza. También hay cuestiones naturales, entre comillas, que pueden influir como factores en lo social. Entonces también esta división pasó a un segundo plano. Luego apareció la clasificación de experimentales y observacionales, donde las experimentales eran, por ejemplo, la química, la física o la biología, donde se podían hacer experimentos controlando variables, y las observacionales requerían una observación sin intervención del investigador. Pero, como imaginarán, esto no es tan tajante. Hay investigaciones biológicas o químicas que son observacionales y hay investigaciones sociológicas o antropológicas que son experimentales. Por lo tanto, la principal diferencia entre estos dos submundos, a los que podemos dividir la ciencia, entre otras, es un poco la metodología en sentido amplio. La metodología que considera no solo los métodos sistemáticos de análisis, sino también, por ejemplo, la comunicación, la forma en que uno puede expresar o utilizar o aplicar los resultados y hallazgos, la forma en que accede al conocimiento previamente, la forma en que se relaciona con la comunidad científica, y esto genera así dos o más submundos dentro del ámbito científico y que sale y que se aleja del objeto de estudio. Y podemos encontrar investigaciones más del estilo social dentro de la biología y otras investigaciones más del estilo experimental, por decirlo de una manera, dentro de la sociología o de la antropología. Y fíjense que aquí esa clasificación no está tanto dada por qué estamos estudiando, si la sociedad o si un organismo vivo, por ejemplo, sino tanto en la metodología que utilizamos para hacerlo. Entonces, aquí lo que vamos a plantear son como las tres grandes cuestiones que tenemos que tener en claro alrededor de la metodología de la investigación científica y que nos va a llevar y que tenemos que tener presente toda esta materia y en su correlativa que es MIC 2. Por un lado, el objetivo general, bien, que es el de crear un marco de referencia para la réplica y la crítica constructiva. Es decir, el objetivo de la metodología es permitir la réplica de la investigación por el propio investigador o el propio grupo de investigación y también por otros grupos que coexistan con él o que no lo hagan y que esto suceda en otro tiempo, en otro lugar. Y por otro lado, la habilitación a la crítica constructiva sobre ese trabajo, que se pueda poner en tela de juicio, que se pueda criticar lo hecho, lo interpretado y lo comunicado. Esos son los dos grandes pilares de los objetivos de la metodología. Por otro lado, tenemos el esqueleto, ¿bien? ¿Qué compone, qué le da sostén a la metodología científica? Y aquí encontramos a la lógica, ¿bien? Al razonamiento lógico. Ya dijimos que el razonamiento lógico no es suficiente para que algo sea científico, pero sí es necesario. Y además permite obtener reglas sencillas de pensamiento y de razonamiento que dan orden y permiten sistematicidad y confiabilidad dentro
de las distintas metodologías científicas, cualquiera sea, ya sea más orientada a lo social, más orientada a lo experimental puro, no importa. La lógica tiene que existir. Una incoherencia lógica interna debilita notablemente la metodología de la investigación científica sobre la que está sucediendo. Y por último, ¿cuál es la base? ¿Sobre qué se sustenta? ¿Cuáles son las condiciones fundantes para la metodología? Y aquí encontramos a la validación social. Y esto es fundamental. ¿Bien? Lo que le das confiabilidad, sustento y validación a la metodología es la sociedad. Es que la sociedad valide este conocimiento como el más confiable de todos lo que puede generar actualmente la sociedad. Y la objetividad, que muchas veces se propuso como base de la ciencia, no es más que un acuerdo de subjetividades. Es decir, lo objetivo no es más que lo que muchos sujetos se ponen de acuerdo que es lo más confiable. ¿Bien? Por esto es requerida la comunicación y es requerido el contacto dentro de la comunidad. Entonces, volvemos al principio. ¿Existe el método científico? Este método científico que vimos aquí, ¿es válido? Bien, ¿lo podemos seguir considerando? Y la respuesta quizás es no. Acá no hay un único método científico, hay metodologías de la investigación científica. Incluso yo lo escribiría en plural. Hay diferentes estrategias para las cuales se puedan listar normas y procedimientos validados socialmente para poder hacer investigación y que se pueda conseguir y generar conocimiento socialmente validado y científico. De hecho, este método científico inicial actualmente se plantea de la siguiente manera. Fíjense el cambio en la complejidad del planteo. Previamente, el esquema era prácticamente lineal. Había una serie de pasos que solo se bifurcaba al final cuando teníamos que decidir si las hipótesis eran válidas o no. Y en todo caso, en el peor de los casos, una hipótesis falsa conducía a volver al camino inicial. Mientras que actualmente se considera que esto no es tan lineal, que el método o las metodologías científicas, cualquiera sean, son más que nada circulares, espiraladas. Uno fluye entre las diferentes etapas que podemos plantear como que existen estas etapas, pero uno puede fluir entre estas diferentes etapas hacia adelante y hacia atrás de acuerdo a cómo vamos atravesando cada una de estas etapas. Quizás al finalizar una de las etapas, en vez de avanzar, debemos retroceder incluso casi al principio. Y esto es válido dentro de las metodologías de la investigación científica e incluso es algo que le da más confiabilidad todavía a sus resultados. Pero, en definitiva, ¿existe una metodología de la investigación científica? Y aquí tenemos tres grandes ramas en la actualidad. Hay una de estas ramas, que es como son los herederos del positivismo, por decirlo de una manera, el neopositivismo, que dice que sí, existe una única metodología de la investigación científica, más allá de que tenga este formato espiralado que antes presentamos, bastante complejo. Otra rama dice que sí, pero no una, sino que existen varias metodologías, que existen diferentes metodologías de la investigación científica porque hay diferentes formas de acceder al conocimiento de modo que sea validado científicamente. Y por lo tanto, de acuerdo a cómo se valida ese conocimiento socialmente, hay diferentes metodologías. Entonces se propone que hay metodologías más orientadas a cierto tipo de disciplinas, como las sociales, otras más orientadas a disciplinas de la salud, por ejemplo, y otras más orientadas a disciplinas más exactas, como la estadística o la matemática. Y luego hay una tercera rama, que es la que dice que no, que si existen muchas, no existe ninguna, y que si hacemos una lectura crítica de cómo se accede al conocimiento científico en la actualidad, la variabilidad es tan grande
y sopesa tanto a los puntos en común, que en definitiva la existencia de una metodología de la investigación científica es un ideal, es una utopía dentro de la epistemología, y que esto no debería tenerse en cuenta y no debería utilizarse tanta energía para el pensamiento epistemológico en este caso, porque esto no solo no tiene sentido, sino que retrasa la evolución de la ciencia, que se mueve a su manera, de manera prácticamente aleatoria o con reglas de muy poca duración y muy dependientes de los contextos, y por lo tanto la metodología como una, una categoría que existe y que se mantiene temporal y espacialmente durante un tiempo muy largo, no existe como tal. Esto se conoce más que nada como el negacionismo o la distopía epistemológica, y uno de sus grandes referentes es Paul Feyerabend. De hecho, esta foto que están viendo ahí es de un epistemólogo, uno de los epistemólogos más prolíficos de los últimos años. La mayoría de sus obras se dieron en los 80 y los 90. Recomiendo fuertemente que lean alguna de sus obras si tienen la posibilidad, porque plantea una mirada no solo distópica de lo que es la ciencia en sí y la actividad científica en general, pero por otro lado lo que plantea son ciertas críticas o ciertos puntos a tener en cuenta y los sistematiza de una cierta manera, que ha hecho que incluso la misma epistemología y la misma metodología de la investigación científica se replantee un montón de cuestiones y empiece a renovarse y adaptarse y a hacerse más contextualizada a la sociedad y a la cultura que le da origen, y a las culturas que le dan origen. Por lo tanto, Feyerabend ha sido uno de los exponentes más importantes de cómo un pensamiento, entre comillas, destructivo sobre una disciplina, como es la metodología de la investigación científica, también puede generar buenos cambios a futuro, y que es necesario para que estas disciplinas evolucionen. Bien, eso es todo. Partimos de Popper con su ciencia como estandarte, como actividad ajena a lo humano y en su castillo de cristal, y terminamos en Feyerabend, básicamente, que dice que la ciencia no existe y que por ende tampoco existe una metodología que permita describirla. Esto nos va a servir como base, porque ahora, a partir de esta mirada amplia de las metodologías de la investigación y de cuáles son las condicionantes para que un conocimiento sea considerado científicamente validado, vamos a empezar a transitar el proceso de investigación, ir viendo de a poco diferentes etapas y diferentes problemáticas de las metodologías de la investigación y cómo poder relacionarnos con ellas desde nuestro lugar como investigadores o como investigadoras para poder acceder a la validación comunitaria del conocimiento y poder cumplir el mandato final de la investigación, que es generar nuevo conocimiento útil para la humanidad. Nos vemos la próxima semana.